Hola a todos y muy buenos días, soy Fabio Alberto González y como todos los lunes los acompaño en mi sección de Pensar Diferente. Soy un vago que lee, este es un ejercicio que hago para sociología y que busca precisamente compartir algunos conceptos que pueden contribuir a pensar de una manera crítica. La semana anterior, el embajador de Colombia ante la OEA, el doctor Alejandro Ordóñez, como era de esperarse, la verdad no hubo nada que hiciera que no se esperara, dijo que la migración de venezolanos hacia Colombia es una estrategia del Maduro para irradiar el socialismo del siglo XXI. Automáticamente las reacciones nos hicieron esperar, sobre todo del Observatorio de los Derechos Humanos, una ONG que ha estado muy pendiente de esa situación y que bueno, aunque algo hizo el canciller que demuestra la falta de control que tiene sobre sus embajadores, el intento de la vicepresidenta por tapar semejante horror y el silencio cómplice del gobierno de Duque demuestran que el uribismo no es un partido político, sino una serie de atentados contra la democracia, atentados contra el libre pensamiento, pero sobre todo es una estrategia que utiliza el ridículo para poder seguir gobernando. Sin embargo, para un trabajo que tenía que hacer de sociología para la UNAD, hacía días había planteado un tema interesante que gracias a nuestro embajador nos amplía. Lo que hicieron fue atacarlo con lo que denominan xenofobia. Yo creo que no es xenofobia, es aporofobia. Y voy a aclarar los términos. Cuando se habla de xenofobia, es la fobia al extranjero o al inmigrante. Sobre todo es de tipo racista. Eso es muy complicado de hablar de xenofobia en un país como Colombia, que tiene hermanos venezolanos. Y es que hay que recordar que antes de la llegada de los venezolanos a nuestro país, desde los años 70, la emigración fue de Colombia hacia Venezuela, por el petróleo, por mejores oportunidades, luego por la violencia, por el paramilitarismo, por la sindicación de líderes sociales en el gobierno de Uribe, por todo, terminaron en Venezuela. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo, de los años 70 hacia los años 2010 más o menos, Venezuela se colombianizó y son muchos los descendientes de los colombianos en ese país. Tanto que no se sabe cuántos venezolanos hay al lado de acá, porque muchos ingresan al país en su condición de colombianos, gracias a la doble nacionalidad. Viéndolo así, es muy difícil hablar de xenofobia. Muchos de ellos son legales en Colombia, muchos con permiso, y la verdad no es xenofobia porque no es un tema racial. Tampoco es un tema político, es más bien un tema de ignorancia. Lo más difícil para los venezolanos en este país ha sido que están pasando a un país más pobre que ellos. Un país que está preocupado por su supervivencia y en el cual un extranjero que viene llega de alguna manera a un país donde es explotado por empresarios colombianos sinvergüenzas que pagan más poco al extranjero, en este caso en condición de vulnerabilidad, como el venezolano, que a los colombianos. Entonces el problema no es del venezolano que trabaje barato, nadie trabaja barato. Es del colombiano que es un sinvergüenza y lo contrata más barato. Ese debería ser otro tema de reflexión. Pero como dije al comienzo, el tema es de aporofobia. Antes de pasar a explicar a la aporofobia, hay que recordar que nuestra frontera colombo-venezolana prácticamente ha vivido los últimos 40 años de Venezuela.
la comida, la gasolina, incluso hasta los servicios públicos, mucho tiempo eran de Venezuela. Y los comerciantes y los habitantes de ese sector del país se beneficiaban era de Venezuela y no de Colombia. Es más, todavía muchos comerciantes se benefician de los venezolanos que logran pasar la frontera y comprar aquí sus alimentos y necesidades básicas. Entonces, no es realmente xenofobia, es aporofobia. ¿Qué es la aporofobia? La aporofobia es un término que acuñó Adela Cortina, la española, y que habla del rechazo hacia los pobres, hacia la pobreza. Y digo que es aporofobia porque nadie habla de los venezolanos que tienen dinero, que estudian, que viven en sectores exclusivos de las grandes ciudades colombianas, que tienen buen vehículo, buena profesión, que son ejecutivos en Colombia. Nadie habla de ellos. Tampoco de los que estudian en universidades privadas, por cierto, costosas, ni tampoco de aquellos que gastan muchos dólares y mucho dinero en los centros comerciales más exclusivos del país. Es aporofobia, porque es el miedo hacia los pobres, hacia los venezolanos pobres que son explotados en Colombia y que por su situación política se encuentran en nuestro país. No es que los estén mandando para diseminar, como dice el señor Ordóñez, la ideología del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál socialismo? Y sobre todo, pasar a un país como estos, que lo que tienen es más dificultades que oportunidades. Antes de terminar, voy a hacer un análisis curioso, puro análisis de tendero. Según Migración Colombia, en Colombia hay 1.200.000 venezolanos, de los más de 4 millones que al parecer han salido del país. Si esos venezolanos, si cada uno de ellos gasta 10.000 pesos colombianos, que es una miseria, un poco más de $3 diarios, es una miseria. Claro que muchos colombianos viven con esos $3 diarios. Si gastan 10.000 pesos que van entre alimentación, transporte y algo de vivienda, 12.000 millones de pesos gastan al día en Colombia. Y si además le sumamos 30 días, son 360.000 millones de pesos que se mueven en nuestra economía gracias a esos venezolanos. Lo que ocurre es que ese dinero no se maneja en los bancos, se maneja en el efectivo, se maneja en los buses, en la venta de maní, en el material para hacer arepas, en el material para comprar tintos, en la tienda de la esquina, entre los estratos 1 y 2. Y como no llega a los bancos, claramente es un problema de dinero. La gente dice que se vaya el venezolano. Si se van los venezolanos, con toda seguridad tendremos una crisis económica. Ellos también son productivos. Aquí muy pocos están recibiendo beneficios. Por el contrario, más del 50% de la población colombiana recibe de alguna manera beneficios a través de subsidios, comenzando por el subsidio del transporte. Los dejo. La próxima semana los vuelvo a acompañar aquí en Pensar Diferente. Soy Fabio Alberto González, un vago que lee.